Bien, a esta hora de la mañana yo quiero primero agradecerle su presencia y además darle la bienvenida a Miguel Antezana, analista político, con quien vamos a conversar un poco sobre lo que se ha vivido a lo largo de esta semana. Estamos terminando una semana con un presupuesto que ha sido debatido el día de ayer y además con una coyuntura aún cargada. Buenos días, bienvenido. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Bien, en definitiva estábamos viviendo un momento coyunturalmente difícil. El tema de la corrupción no solo ha mermado la imagen de la gobernabilidad del país, sino que afecta las inversiones de fuera, de gente que quisiera apostar por este país, pero por el momento difícil que se está viviendo temen hacerlo. Eso retrasa o ratifica aún más el hecho de que el gobierno está haciendo intentos para poder reactivar la economía. ¿Qué le ha parecido la aprobación de este presupuesto el día de ayer? Bueno, yo creo que hay que ponerlo un poquito en su contexto lo que es el tema del presupuesto. Ciertamente es una obligación constitucional del Estado, del Poder Ejecutivo, de presentar este presupuesto y que el Congreso lo apruebe. Sin embargo, hasta ahora lamentablemente ha sido más que todo un paso administrativo en lo que es la ejecución del manejo del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto que han aumentado las cifras comparativamente con el año pasado, hay algunos rubros de importancia como salud y educación que el presidente del Consejo de Ministros lo destacó. Eso no quiere decir que en realidad se ejecute y que haya una mejor inversión, un mejor gasto, y mucho menos que eso redunde en un beneficio para la población. Específicamente también, ¿de qué hablamos? Tenemos un presupuesto en el que generalmente en el Estado llegamos al mes de octubre, noviembre, y no se ha ejecutado el 40 al 50% de ese presupuesto, que es el gasto real, y sobre todo no se ha invertido en esa cantidad de dinero para que el próximo año precisamente se generen nuevos ingresos o nuevos beneficios para la población. Entonces, desde ese sentido, yo creo que de fondo, más que todo, hay un tema de que el Estado no sabe ejecutar presupuestos, no gasta eficientemente, y un gran porcentaje de ese presupuesto es en gasto corriente. Sí. Es decir, sueldos, consultorías y todas esas cosas que hemos venido escuchando. Criticando, ¿no? También. De hecho, dentro del marco de lo que tú dices, ¿no? Que están bajo una sombra de sospecha que no sea un gasto eficiente, que no se traduzca en realidad en beneficios para la población. Hay algo que a lo largo de la semana, cuando ya se iba a debatir en pleno esto, y era preocupación no solo del ciudadano a pie, sino de muchos de los actores políticos. Tenemos un tema pendiente, bastante difícil, no solo por lo que demanda de dinero, sino por el tiempo que está demorando, y es lo de la reconstrucción con cambios. Aprobar o destinar cierta cantidad de dinero para esto, sin apostar por el tema preventivo, hace que en definitiva estemos mirando a un terreno en donde la inversión va a quedar en absolutamente nada y vamos a tener presupuestos que no están apostando por contrarrestar daños colaterales que demandan mucho más gasto para el Estado. Ciertamente, no hay una visión de largo plazo, no hay una visión de previsión y prevención. En este momento todas las labores de reconstrucción, lamentablemente, la gran mayoría de ellas se han centrado en reconstruir, como dice la palabra, o reponer lo que se había caído, se había destrozado por el fenómeno del Niño. Sin embargo, no se están mejorando las condiciones. Si el próximo año, Dios no quiera, tenemos otro fenómeno del niño costero, como se llame, no estamos preparados para eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuevamente vamos a caer en este círculo vicioso en el que el Estado no tiene la capacidad de respuesta y seguramente después tampoco tiene la capacidad de acometer obras de infraestructura para que esto no pase o para que no se vea afectado. Recordemos que cuando sucedió el fenómeno del niño costero, tuvimos esa hasta vergüenza de ver comparativamente qué pasó en Ecuador, y en Ecuador no pasó mucho, porque tenían precisamente obras de infraestructura que evitaban que la desgracia, digamos, tuviera mayores repercusiones. Entonces, desde ese punto de vista también creo que tenemos que mirar el tema del presupuesto desde fondo, no solamente el tema de los números, no solo el tema de pedir más dinero, sino simplemente cómo lo ejecutamos y si ciertamente después estamos preparados para enfrentar este tipo de desgracias. Más aún, vean lo que sucedió anoche, que tuvimos una cadena de sismos en todo el cinturón del fuego y siempre se viene diciendo que estemos preparados para un sismo. ¿Qué pasaría si tuviésemos una desgracia de esa magnitud? El Estado está preparado, tiene recursos para destinar, para reaccionar en ese momento y ahí nos damos cuenta que precisamente estamos en un tema de fondo que hay que trabajar, más que el tema de forma y la cantidad de dinero que se destina a esos rubros. A ver, vayamos
dándole a conocer a la gente, porque hay gente que dice, bueno, si este gobierno está apostando por la austeridad o estamos afrontando tiempos difíciles, ¿de dónde es que hay dinero para apostar por los sectores que el día de ayer hemos escuchado, ¿no? Los grandes anuncios y reformas que se van a hacer. Ya el sistema judicial venía saturado, demandaba muchísimo dinero y esfuerzo humano poder sacar adelante el tema Odebrecht. Ahora con lo del CNM, el escándalo hace que miremos ahora sí la reforma ya como no como una posibilidad, sino como una realidad. Y eso va a demandar también dinero para poder implementarse todo lo que se está queriendo para poder sacar adelante esto. Vamos a poder cumplir, el Bicentenario es la meta que se había trazado este gobierno, vamos a poder cumplir además con anuncios en sectores importantes, anuncios en educación, en salud. Hay dinero, porque yo te lo comentaba ahora en interno, porque es que la sensación es que el gobierno está refugiándose en que tenemos metales y todo gira en torno a poder, alrededor de los metales, sacar adelante esto. Sí, yo creo que también a veces el gobierno, y no es exclusivo de este gobierno, se centra mucho en tener las esperanzas en algún sector en particular. En el caso peruano siempre hemos mirado el sector minero como que la gran esperanza, la que nos va a dar la cantidad de ingresos que nos permita desarrollar, porque en algún momento fue así. Sin embargo, el que aumente, por ejemplo, los precios de las materias primas, de los metales, eso no quiere decir que inmediatamente se va a traducir en un mayor ingreso en el caso peruano, porque eso requiere que haya una inversión en proyectos mineros y por lo mismo que empezamos diciendo, por la coyuntura en la que hay una inestabilidad jurídica, hay una falta de confianza, ningún inversor nacional o extranjero va a venir y va a apostar en un proyecto y eso finalmente se va a producir en venta de metales en el exterior e ingresos para el país, vía impuestos, vía canon minero, lo que sea. Entonces, es un círculo vicioso que debería convertirse en un círculo virtuoso, pero que lamentablemente no destrabamos. Y todo tal vez parece que nos hiciera llegar al tema político, al tema de las reformas judiciales, el tema de las reformas políticas. Y si mientras el Congreso está detenido en esta guerra interna de enfrentarse con el gobierno, entonces estamos deteniendo la posibilidad de que haya una fuente de ingresos para el desarrollo del país. Entonces, ¿cómo lo político comienza a afectar lo económico? Sí. Y cómo lo económico también comienza de alguna manera a verse reflejado también en el bolsillo de la población. Porque mientras tanto estamos quizás con los mismos ingresos, pero no hay una sensación de bienestar. Me parece hasta vergonzoso nuevamente que estemos hablando de la anemia, que el presidente del Consejo de Ministros diga vamos a combatir la anemia, bajarlo del 40 y pico % del 19%. Pero ¿por qué tenemos esos niveles de anemia? ¿Dónde está entonces el sector salud? ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los programas sociales? Entonces hay bastantes temas de fondo que no se han tocado todavía y como decía al inicio, nos hemos centrado más en el punto administrativo de presentar a tiempo las cifras, sin embargo no estamos viendo cómo lo vamos a ejecutar finalmente. Es un problema de gestión también, entonces. Sí, ciertamente es un problema de gestión. Y ahí también hay otro punto. Los gobiernos generalmente no les gusta poner el cascabel al gato. ¿Y cuál es el gato en este caso? El tema del aparato, el tema del aparato público, del tamaño del aparato público. Tenemos a muchos funcionarios que, si bien es cierto, hay muchos profesionales capacitados, también tenemos un aparato sobredimensionado en algunos sectores. Por ejemplo, en el tema de justicia, ciertamente que es necesario tener más funcionarios, más jueces, más fiscales, pero también es necesario hacer una depuración en este momento. ¿Quién lo hace? Tenemos en algún ministerio, no quiero nombrar ninguno en particular, que tengamos demasiados funcionarios administrativos, pero ¿quién se atreve a decir tenemos que reducir el tamaño del aparato público? Ahora, esto es algo importante. Hay gente que no conoce ni siquiera cuántos ministerios existen en el país y esto forma parte de la sensación de que la burocracia hace que demande también mucho más gasto y hay ministerios que ni siquiera sabemos para qué funcionan, cuáles son los resultados, si demandan gastos o no. ¿De qué manera cerrar esta brecha de burocratización en el país? Yo creo que hay dos grandes, digamos, columnas vertebrales o dos grandes pilares para esto. En primer lugar, hay que hacer una reingeniería del sector público. Eso es una tarea pendiente de hace muchos años. Y en el segundo, quizás darle un gran empujón o espaldarazos a lo que es servir. Servir desde el inicio fue un gran proyecto para profesionalizar el sector público, para trabajar la meritocracia. Sin embargo, ha tenido fallas de origen.
Primero, el tema comunicacional, porque no se vendió bien qué cosa es Servir. Recordemos que cuando nace Servir y todo este proyecto, hubo muchos sectores de empleados públicos que decían, no, ahora van a votar gente, van a despedir masivamente, y no era así. La idea es profesionalizar el servicio público y pasar de lo que es un empleado público a un servidor público. Eso no se ha logrado todavía. Entonces, en la medida que precisamente se entienda que el tema del servicio público puede ser una carrera profesional y puede precisamente generar beneficios a la sociedad, yo creo que va a comenzar a cambiar. Pero eso pasa por lo otro que te decía, hacer una reingeniería, ver cuál es el tamaño ideal, dónde es que necesitamos más funcionarios. No es posible que tengamos todavía hoy, en el 2018, gente que tenga que venir del interior del país a Lima para hacer algún trámite. Si bien es cierto que se ha desconcentrado muchísimo, todavía se ven muchos casos en el que tiene que venirse a Lima. Casos que estamos viendo esta semana, que se pida que la justicia se traslade a Lima porque en Ayacucho no funciona. Entonces, todo ese tipo de cosas nos da cuenta que el Estado todavía le falta mucho por profesionalizar, por avanzar, por cambiar, por de alguna manera evolucionar, y eso todavía no lo hemos logrado. Ahora, muchas de las... Este país es reactivo, fatalmente. Pasa algo y tratamos de tapar huecos. Y ese es un problema preventivo en todo sentido. Hablo de violencia, hablo de la crisis de reforma y tal. La pregunta es, ¿esto va a ser más que un papel armónico para el ciudadano a pie que lo escucha todos los días o va a ser comprobable en el tiempo? Porque seguramente más adelante pasará algo, Odebrecht hablará, Barata hablará y las cosas van pasando y todo se va aletargando. La reforma anunciada, ¿va a ser viable? ¿Se va a dar? ¿Nosotros llegaremos al Bicentenario con un sistema judicial reformado? ¿Acabaremos con 20 años de crisis hasta el Bicentenario? Yo creo que ponernos como meta el Bicentenario para muy algo corto, ¿no? es muy corto. Es más, el Bicentenario, desde que se comenzó a plantearse, se ha planteado como una celebración, como un gran cumpleaños nacional, y no se están viendo nuevamente los temas estructurales que deberíamos cambiar. Recordemos que cuando asume la presidencia PPK, la gran meta que él estuvo enarbolando fue que vamos a ingresar a la OCDE. Hoy, por supuesto, no tenemos ni la más mínima esperanza real de ingresar porque tenemos muchas cosas que corregir. Yo creo que el tema del Bicentenario no debe verse precisamente como una gran celebración, sino qué podemos llevar y cómo podemos presentarnos ante el Bicentenario. El tema de la reforma judicial es una necesidad porque la sociedad necesita justicia, ciertamente, pero también tenemos la reforma política. Y la reforma política, fíjate que el Congreso no tiene la más mínima intención de trabajarla. A los partidos ¿Hablas del referéndum? No solamente el referéndum, quizás un poco más de largo plazo que viene, como te digo, de hace tiempo. El tema de cómo reformamos el sistema electoral, cómo reformamos la ley de partidos políticos. ¿Por qué seguir empoderando a las organizaciones políticas cuando han demostrado que precisamente han sido en muchos de los casos un gran fracaso? Y con el tema del referéndum, ciertamente que Vizcarra sacó esa carta en el discurso del 28 de julio, no son exageradas las voces que dicen que es populismo. No, claro que no, él no tiene bancada. Exactamente, cierto fue para ganarse un apoyo, un baño popular, pero ¿cuál es el detalle con estas estrategias populistas? Que tienen una duración muy corta, es decir, que cuando se acaben tienes que sacar otra acción, otra cosa para levantar ese apoyo que has tenido. El tema del referéndum, de hecho, se está desinflando. Técnicamente, yo personalmente creo que este año no va a haber referéndum. No se va a dar porque los plazos técnicos no se van a dar y aparte que también el Congreso ha declarado directa e indirectamente que hay cosas más importantes, entre comillas, que tratar que el referéndum del presidente. Entonces, yo creo que... ¿A ti sí haber anunciado esta reforma hace que la confrontación aumente? Porque, en definitiva, es brillante lo de Martín Vizcarra no teniendo bancada, pero juega un papel también importante el hecho de tener una mesa directiva conformada por una sola bancada y que esté entre los intereses del presidente y en tratar de una u otra manera subir la aprobación de la gente que los odia. Entonces, a ver, las cosas reales. Serían 120 millones de soles los que demandarían no poder hacer este referéndum hasta diciembre, que sería la segunda vuelta de las regionales y municipales. ¿Vamos a dejar pasar la oportunidad porque hace falta muchísimo más tiempo para el debate o es simple capricho de Fuerza Popular? No, yo creo que hay temas de forma y de fondo.
de fondo es que los proyectos que el presidente ha presentado para que sean considerados por el Congreso están mal hechos. Ciertamente están mal hechos. Hay muchas inconsistencias. En un lado se habla de bicameralidad, pero en otros proyectos se habla como que si fuese el Congreso unicameral que tenemos ahora. No se hablan de cosas más importantes que no solamente la no reelección de los congresistas. Algo que, por ejemplo, debería estar ahí por la coyuntura que estamos viviendo es el proceso de la acusación constitucional. O sea, los congresistas, los fiscales, los jueces supremos no deberían pasar o no deberían tener ese comodín de que tienen que tener una acusación constitucional para que sean juzgados. Eso debería reformarse. Eso es más importante, por ejemplo, que la no reelección. El tema que de hecho ha salido, creo que en las últimas horas, una propuesta de entonces que también que el vicepresidente no se pueda postular, o sea, ya estamos hablando de reformas con nombre y apellido y no estamos tocando de forma. Yo creo que hay cosas de verdad más importantes y no me estoy plegando a algún discurso político en general, sino que ciertamente yo creo que ese referéndum no es en este momento va a cambiar el panorama político nacional. El hecho que no reelijamos a un congresista en realidad es una decisión de la población, no porque la Constitución exactamente lo diga. Sí. Pudiéramos estar en el otro extremo. ¿Qué pasaría si en este momento podemos reelegir a todo el mundo? Ten la seguridad que no va a haber reelección de todo el mundo, porque precisamente con este panorama político la gente ya está cansada, la misma gente. Lo que necesitamos es al contrario, renovar y que haya nuevas personas que entren al mundo político. Y eso es lo que no se está promoviendo. Esa barrera, por ejemplo, tampoco se ha trabajado. ¿Cómo? Pero eso hace falta también en la parte interna de cada partido, ¿no? El fortalecimiento y la renovación de cuadros parecen inalcanzables. ¿Tú crees que por los líderes históricos? Te digo, a ver, claro ejemplo, el APRA. En la última elección, por ahí se tuvo que hacer algo para que puedan llegar a este 5% de valla electoral. Luego de eso, hay graves acusaciones de que no se le da oportunidad a gente joven, de que hay cosas, intereses detrás, entonces no se apuesta por lo nuevo. Y la gente tiene más de lo mismo. Yo quisiera hacer una analogía con el sector privado. Es como que si tú tienes una empresa, sí, contratas a un gerente y el gerente no sirve y lo botas. Pero pasa después de 5 años y tú lo vas a volver a contratar, sabiendo que tú lo votaste porque fue ineficiente. Bueno, en política nos está pasando exactamente lo mismo. Tenemos a la misma gente que va rotando en cargos, que va rotando en puestos, que va rotando buscando oportunidades y no buscamos a nuevo personal. Yo creo, por ejemplo, en el caso que estás diciendo que no sé, que Alan García anuncie con bombos y platillos que va a regresar a la política, cuando precisamente él lo único en que se apoya es en lo que fue su segundo gobierno, que además los logros que tuvo fue por la coyuntura internacional, pero no se acuerda de su primer gobierno, y que por supuesto por eso todo el mundo lo trolea en Twitter cada vez que habla. Sí. Entonces yo creo que ahí tenemos que más que fortalecer a los partidos políticos, que yo ciertamente, personalmente no creo en eso, no podemos fortalecer a organizaciones que de fondo no les interesa reformarse, sino que deberíamos promover en la ciudadanía cómo se puede participar sin necesidad de los partidos políticos. Y esto que estoy diciendo no es ninguna locura, porque por ejemplo en México existen alternativas para que la gente postule y participe de manera independiente. Aquí no. Aquí tenemos que depender de un partido político, que generalmente es un cascarón, que se arma para participar en una contienda electoral. Y es lo que está pasando ahora. Fíjate que se arman estos autobuses o vientres de alquiler para que alguien postule regional o la alcaldía. Pero pasa esto y desaparecen. Sí. No hay ninguna fortaleza del partido político. Es simplemente, como te digo, un vientre de alquiler, un cascarón. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de organizaciones políticas y de cultura política si los principales nichos donde debería generarse eso no funcionan? Entonces yo creo que habría que cambiar la forma de cómo hacemos que la gente se involucre en política. Bueno, más allá de lo que el día de ayer hemos visto en cuanto a presupuesto y los grandes anuncios, hay algo que preocupa. Regresa a la palestra, por así decirlo, el tema chinchero. Pedro Chavarri está de una u otra manera tratando de sacar adelante esta investigación. Ya fue incluido Torne y toda la gente que en su momento causó la inestabilidad de este país. Martín Vizcarra, como ex ministro de Transportes y Comunicaciones, tendrá que responder también por todo lo que se vivió alrededor de ese caso. Eso, en definitiva, hace que en algún momento podríamos perder la brújula. ¿Llega Martín Vizcarra o es un poco adelantado a sacar un juicio de que puede o no llegar al Bicentenario?
Ciertamente que la coyuntura hace pensar que Uno no este sabe ya qué anuncio puede tiene pasar. tinte político. Sí. El que precisamente el fiscal que está tan cuestionado, que muchos fiscales nacionales hayan pedido que tome medidas ante la crisis, o sea, una forma muy diplomática de decir renuncia, y él no quiere, y que él salga a reabrir este caso, por supuesto que genera suspicacias. Nadie dice que si hay algo que investigar, se investigue, Sí. si hay que tener responsables, por supuesto que también paguen las culpas que tengan que pagar, pero el momento me parece muy inadecuado y pareciera que precisamente hay una mano política detrás de esto que debe ser estrictamente judicial o jurídico. Es más, ya tenemos un antecedente. Cuando sale Keiko Fujimori y habla y dice que, por ejemplo, el ministro Yufra con los mamanivideos y todo y no pasó nada, y el día siguiente el fiscal sale anunciando que va a hacer una investigación con el exministro Yufra. Entonces, ahora, en medio de este ¿Eso periodo... ratificaría entonces la teoría de que Fuerza Popular está blindando a Pedro Chávarri? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y es más, y no solamente Pedro Chávez, ya llevamos más de 50 días en que no hay acusación para el juez Sinostroza, juez Sí. entre comillas, ¿no? Entonces, eso dice mucho de qué es lo que está pretendiendo el Congreso, cuando además tenemos una mayoría fujimorista ahí. Entonces, se ha dicho que precisamente el que se anuncie reabrir esta investigación, que se vaya ahora tras de Torne, pero sabemos que no es solamente Torne, que estuvo Vizcarra y que estuvo también el otro contralor, Alarcón. Entonces, por supuesto que claro que visto que se pretende llegar de alguna manera a Vizcarra. No creo que la bancada fujimorista salga a decir, bueno, pero si Vizcarra está ahí hay que protegerlo porque es el presidente, porque hay que mantener la gobernabilidad. Eso no va a pasar. Si por supuesto de alguna manera saliera algo que involucre al presidente Vizcarra, ¿tú crees que la mayoría parlamentaria va a decir, no, no lo toquen, hay que protegerlo? No va a ser. Por supuesto que van a estar detrás de él y va a generar una mayor inestabilidad política de la que ya tenemos. No, en definitiva está bastante difícil. Ha sido un año, más de un año, donde la sensación es también de que ha sido un año fiscalizador, más que un año que proponga, más que un año que legisle, ha sido un año bastante incisivo en esta función que también tiene la representación parlamentaria. Pero muchos de los proyectos han ido saliendo y la sensación es de que salen proyectos sin un mayor análisis. El más cuestionado durante los últimos meses ha sido el proyecto Mulder. Un proyecto que además, sientes tú, que limita ciertos derechos fundamentales, que limitaría todo lo que hoy vivimos en cuanto a libertad de opinión. Yo creo que ciertamente ha sido un proyecto político, no ha sido un proyecto técnico, aunque pudiera haber sido un proyecto técnico. El sector público como tal y sobre todo el Poder Ejecutivo, si hablamos desde ese punto estrictamente técnico, no sabe hacer comunicación. No debería utilizar la publicidad porque el Estado no vende servicios, no compite con nadie. Lo que debería es generar herramientas que sean más efectivas para la comunicación con la población. Debería llegar a todos los rincones del país independientemente del estrato, de la condición social, del nivel de conocimiento, etcétera. Entonces, desde ese lado en el que la publicidad se ha utilizado para tener el apoyo de algún medio en particular, la ley Mulder tiene razón. Y en otros países ha sucedido exactamente lo mismo. No estamos en un caso aislado ni algo extraño, eso ha sucedido. Pero sin embargo, cuando se llega al extremo radical de que simplemente se dice que no puede utilizar los medios privados, ahí ya estás viendo que estás coactando la libertad de poder comunicarte e informar, a pesar que, como dije hace un momento, el Estado no sabe comunicarse. Sí. Entonces, yo creo que ahí es que tiene que revisarse exactamente qué cosa es lo que tiene que hacer el Estado y cómo debe hacerlo. Desde ese lado, el extremo en el que se dice que se está cortando la libertad de expresión, eso me parece que no es cierto. Yo creo que hasta ahora, si estamos en este momento precisamente hablando de estas cosas, no pudiéramos hacerlo, porque simplemente viene una censura y no estamos frente a un caso de censura. Estamos hablando de un caso extremo, quizás por debilidades técnicas, por desconocimiento real del tema, en el que se ha planteado una ley con un fin estrictamente político. Fíjate que Salaverry comenzó a decir que quería reformarse y ya también como que le dijeron quédate calladito y no se volvió a tocar el tema. Sí. Porque ciertamente tiene que modificarse algunas cosas para que no se impida que el Estado haga la función tanto informativa como comunicativa, que ahí es donde debe centrarse. Me parece, tengo la sensación que se han vuelto a las prácticas del gobierno de PPK, porque las campañitas que están lanzando para el referéndum de video
tienen mucho ese tinte, me recuerda mucho eso. Yo me preguntaría si volvieron los publicistas a la PCM, porque están haciendo este tipo de movidas y que además son muy publicitarias y tienen muchas mentiras, por cierto. Sí. Hay una que destaco mucho que en este video que he visto en redes, que dice, por fin los peruanos vamos a decidir nuestro futuro. ¿Cómo que por fin? Y entonces, ¿hasta ahora quién lo hacían? ¿Los marcianos, los extraterrestres? Es algo absurdo que precisamente juegan con el desconocimiento de algunas personas. Y yo creo que eso, por ejemplo, es peligroso, que hay que controlarlo. Acabas de traer a la conversación a Pedro Pablo Kuczynski. Vuelve a aparecer además con una reunión entre Martín Vizcarra, Mercedes Arauz y toda la gente. ¿Cuál crees que es la participación en este momento de Pedro Pablo Kuczynski dentro de los PP Causas? ¿Influye, no? ¿Sigue trabajando detrás? La sensación es de que Martín Vizcarra de lejos quiere algo con PPK. Y yo creo que está bien, debería mantenerse lejos. Sí. Precisamente Vizcarra entra reemplazando a PPK y PPK no se va muy bien, no se va por la puerta grande, aunque literalmente sí lo hizo, pero no se fue por ahí. Yo creo que estas juntas, dentro de este contexto en el que también ya hubo reuniones negadas con Keiko y supuestamente Keiko dijo que sí, que no, le hace mucho daño al tema de la imagen presidencial. Y más aún también cuando está de por medio la vicepresidenta. Sí. Recordemos que la vicepresidenta no vio con muy buenos ojos que el Vizcarra asuma la presidencia. Entonces, que ahora esté en esta junta y esté con PPK, necesariamente no le genera una buena imagen al presidente y genera más que suspicacias. PPK no es que creó el partido, recordemos que el partido en realidad prácticamente se acomodó para que él se subiera y pudiera postular a la presidencia. Entonces, desde ese punto de vista, no estamos hablando de una estructura partidaria tradicional como otros partidos que existen todavía en el Perú, sino que hablamos de nuevo lo que dijimos al inicio, ¿no? de un vientre alquiler que posibilitó que él postulara y ganara la presidencia. Entonces, hablar en este momento, como declaró la vicepresidenta, que hablaron de cosas naturales, de coyuntura, y que el expresidente va a apoyar... ¿Qué puede decirnos, Pedro Pablo? Exactamente, pero algo que en este momento de qué puede hablar cuando está tan desprestigiado y todavía tiene procesos en curso. Entonces, yo creo que él debería mantenerse alejado del tema político. Nadie le quita que ya pasó la historia como expresidente y que tuvo un final no muy feliz. Y no debería interrumpir o debería interferir en lo que está haciendo Vizcarra, que bien o mal está tratando de llegar al término del mandato al 2021. Quizás ahí le falta al presidente Vizcarra asesores que le digan qué cosa hacer a nivel político y no simplemente dejarse llevar por cualquiera. ¿Sobrevivirán los PP Causas a lo largo del tiempo? Yo creo que no, yo creo que esta aventura termina en el 2021. Sí. Seguramente armarán otro caparazón, otro partido político, otra organización que pueda continuar a los que tienen esas aspiraciones para más allá del 2021. Pero de hecho, el que tú tengas esta organización con el nombre de PPK, digamos que no te sirve mucho, no te ayuda. Entonces, tiene que haber una reestructuración si es que este grupo de gente quiere continuar hacia algo. Y sobre todo lo que decía, quizás inclusive renovar con nueva gente, porque el ir con más de lo mismo, la misma gente, yo creo que la población ya está bastante cansada de eso. Es cierto. Renovación política en ese momento parece inalcanzable, pero al mismo tiempo viable. Se vienen las regionales y las municipales y es la ocasión perfecta que tenemos todos para poder reivindicarnos como ciudadanos y poder llevar al poder a otro tipo de autoridades. Lo que yo quiero y es poder conversar el tiempo de los plazos. ¿Alcanza un mandato o es suficiente para poder tratar dos temas que son sumamente importantes y que además los candidatos creen haber descubierto la pólvora, que es reordenar el tráfico y poder acabar con la inseguridad ciudadana? Son dos tristes realidades que se acaban en un mandato regional. No, ciertamente que no. Y es también porque no tenemos nuevamente una visión de largo plazo. No tenemos una visión país, una visión Lima, una visión región. Tenemos visión simplemente de corto plazo y a nivel político. Porque si tenemos a un alcalde, digamos, provincial, en el que hace una buena labor, el que venga a suplantarlo va a continuar lo bueno que hizo y va a mejorar lo que no hizo también. Sin embargo, no, generalmente viene una persona con un tinte político y lo que quiere hacer prácticamente es primero revisar todo lo malo que hizo para sacarlo durante los primeros meses y decir que va a revisar las cifras y vamos a ver y todo lo malo que hizo, miren lo malo que hizo. Y fíjate que pierde el foco de lo que es el gobierno y la gobernabilidad.
Entonces, primero por ese lado. Y segundo, algo que me preocupa mucho es que estemos precisamente a un mes de las elecciones. Nadie habla de las Y nadie le habla de las elecciones. Tenemos un desinterés que alcanza el 50%. Gente que simplemente hasta se está atreviendo a decir, yo voy a pagar mi multa, no voy a votar por los mismos. Lo cual también es preocupante porque la gente que vaya a votar son los que van a elegir a los próximos alcaldes y gobernadores. Y es posible que entonces estos alcaldes y gobernadores tengan una legitimidad de apenas el 15% de la población. Ahora, ¿te parece un exceso 22 formando parte de una terna en el sillón municipal de Lima? Sí, me parece muchísimo. ¿Distrae al elector? No es que tanto distraiga, porque en realidad hay muchos que están prácticamente nulos, que la gente ni Sí, sabe. hay gente que ni lee, ¿no? Exacto, Sí. que ni existe. Y hay algunos que están haciendo campañas que son también, que no tienen ninguna trascendencia, porque también ese es otro de los problemas. Las campañas electorales en el Perú son de las peores que hay en América Latina. Desde el lado técnico, marquetero, comunicacional, no transmiten absolutamente nada. Sí. Es solamente poner la cara del candidato y poner algún mensaje. Pero no hay propuestas, no hay un acercamiento con la población para que diga, yo voy a votar por esta persona porque dice algo que me atrae o dice algo que va a cambiar nuestra realidad. No, simplemente es una competencia de caras. Y seguramente en las próximas semanas que ya está acabando la campaña, seguramente vendrán los ataques, vendrán lo tradicional, pero no tenemos propuestas. Tenemos, como te digo, campañas muy vacías. Y por supuesto la gente llega un momento que dice, no, pues, bueno, si tengo que votar para no pagar la multa, voto, y voto por cualquiera. Y fíjate que pagamos las consecuencias de nuestra desconexión con la política. Y volvemos a lo mismo, Sí. cómo necesitamos que la gente tenga más cultura política, que se involucre con ¿Cómo eso. lograrlo si la indignación social no parece una razón suficiente para poder tener aspirantes diferentes? Ha sido una elección, además, como bien lo has dicho, ha tenido shows mediáticos, tiene gente mediática, y no por grandes cosas, sino por procesos sensibles. Está Daniel Urresti, está Zurek, gente que cree tener la catadura moral suficiente, salir al frente, hacer anuncios y no proponer. Yo creo que, a ver, hay dos caminos. El camino, digamos, menos doloroso y más deseable es que la gente comience a agarrar conciencia política y que diga, vamos a enseriarnos, vamos a revisar los perfiles de los candidatos, vamos a tomar mejores decisiones, no condiciones reactivas o no seguir por el camino de elegir al menos malo. Ese sería el ideal. Sin embargo, el otro camino que también pudiera surgir en nuestra sociedad, y no lo digo a nivel local por estas elecciones, sino en general, es que el hartazgo llega a soluciones extremistas, en la que entonces se buscan precisamente a alguien que venga con un discurso radical que quiere cambiar todo y comenzamos a irnos hacia un lado extremo. Y eso por supuesto que es muy peligroso, porque si bien inclusive podría tomar estas medidas extremas, también pudiera cambiar el modelo económico, el modelo político, el modelo de todo. Veamos solamente nuestros vecinos, en los países vecinos, lo que ha pasado cuando falta esto, cuando no hay gobernabilidad y aparece el Mesías en el que dice que vamos a cambiar todo, vamos a fusilar a todo el mundo, a los corruptos, y la gente entonces toma ese discurso ante la inacción de la clase política tradicional. Entonces, yo creo que deberíamos empezar seriamente a trabajar en esto, en la cultura política, las universidades, los grupos, las ONG, en fin, hasta los medios de comunicación. Yo creo que pudiéramos contribuir a generar esta conciencia política para no llegar a, como te digo, a situaciones extremas. Diciembre está a nada. Post mensaje presidencial, ¿se debió sentir algún efecto, se debió sentir algún resultado? En un periodo de gracia, por así decirlo, ¿qué debería hacer Martín Vizcarra para reivindicarse como presidente de la República, para además darle a la gente la sensación de que las cosas van a ser sacadas al frente? Hablo de reformas, hablo de todos los cambios que vienen siendo propuestos. Yo creo que tiene una tarea bastante cuesta arriba Martín Vizcarra, sobre todo porque en los meses que viene, desde mi punto de vista, ha caído en hacer más de lo mismo. Ha caído en la manera tradicional de hacer política, en que lo ponen a visitar pueblitos, a que lo ponen a inaugurar cosas, lo ponen a inspeccionar inclusive lo que no sabe inspeccionar, pero él inspecciona. Entonces la gente ve que, mucha visita, mucha presencia, pero ¿qué estás haciendo? Y no se está viendo en el bolsillo, ni en la sensación de bienestar, ni en la confianza, ni en el ambiente, que el presidente esté haciendo algo en realidad. Pareciera que está haciéndolo más para las cámaras que más para la población. ¿Tú crees entonces que no le va a servir este baño popular que él quiere darse? Yo creo que no le va a durar mucho tiempo.
Yo creo que en la medida que la gente no vea tangiblemente en qué se convierte esta labor, simplemente le va a quitar su apoyo. Así como que se lo dio de repentinamente tras el discurso del 28 de julio, con una esperanza de que ahora sí vas a atacar algo, vas a atacar al Congreso, por ejemplo, que por supuesto hay un sentimiento de rabia, también se la va a quitar de la misma manera en la medida que vea que no está pasando nada. Sí. Y esto es natural. Entonces, cuidado que la caída puede ser mucho más rápida y vertiginosa que esa subida. Es más, debería verse en el espejo de Keiko Fujimori. Fíjate cómo ha caído la población de ahí y va a seguir cayendo mientras mantenga ella esa posición de confrontación. Con esta confrontación que se ha dado en 2 semanas, ¿va a ser posible o es viable que nosotros como ciudadanos de a pie pensemos que Fuerza Popular a través de esta mesa directiva dejará los intereses de lado para poder trabajar en una agenda concertada? Yo creo que no, yo creo que claramente, ¿no? Sí, la mesa directiva sigue la dirección de la jefa del partido. Es cierto. Eso es claro, es imposible creer que van a poner los intereses del país. No, nunca lo hemos oído en estos tiempos, en estos 2 años que viene el gobierno y el Congreso. No lo hemos oído. Entonces, ¿qué nos pudiera indicar que quieren hacerlo? Si precisamente la gran estrategia de Fuerza Popular es la confrontación y ponerse en contra del gobierno para que ser ellos opción, lo cual me parece una pésima estrategia, porque al contrario, debieran hacer lo que dijo Keiko en su inicio: vamos a poner nuestro plan de gobierno a través del Congreso, vamos a ejecutarlo. Y no lo ha hecho. Lo que ha hecho es simplemente poner piedras en el camino, y todas las leyes que han salido importantes, fíjate que han salido o por presión de los medios, de la sociedad a través de los medios, o porque ya pues, estaban llegando al límite del absurdo. La ley de los octógonos, sí, el tema de las cooperativas. O sea, fíjate que los temas álgidos puntuales han salido por presión de la sociedad o de los medios o de los analistas, pero no porque ellos hayan tenido la intención de hacerlo. Entonces, yo creo que no hay ninguna señal que nos diga que eso va a cambiar en los próximos 3 años que le quedan de mandato. Ahora, ¿no es inteligente Keiko Fujimori de poder usar su fuerza mayoritaria para poder de una u otra manera cumplir el sueño de gobernar este país? Porque no lo ha podido hacer en la elección popular. Es momento de hacerlo, pero con este Congreso va a ser muy difícil, ¿no? Aparte que yo creo que pareciera que es un tema personal de Keiko, porque el tema de la soberbia, el tema de la no aceptación después de 2 años que perdiste la elección y que no estás en el gobierno, que no tienes un cargo público, porque eso también es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Ella es jefe de su partido, pero hasta ahí. Pero no tiene un poder, no tiene un puesto en el Estado. Nadie tiene por qué reunirse contigo y conversar temas de Estado contigo, porque tú no eres parte del Estado. Entonces, esa no aceptación de esta realidad, yo creo que la hace actuar ciegamente y ha hecho que precisamente la consecuencia sea que su desaprobación aumente paulatinamente. Esa desconexión de la realidad creo que le está jugando muy mal. Y si no diera algún cambio, no digo que va a volver a subir, porque yo creo que la gente ya ha llegado a un punto tipo Alan García, que haga lo que haga Alan García ya está en su piso y yo no creo que suba de ahí. Me parece que Keiko lo va a acompañar más o menos en esos niveles. Alan García utiliza este regreso inteligentemente. ¿Crees tú que forma parte de una estrategia para que en adelante, cuando el escándalo de los audios pueda salpicarle, él utilice esto para poder blindarse? Mira, miembros de su partido han dicho que él nunca se retiró. O sea, que este anuncio de vuelta entre comillas, quizás para la gente que no ha visto qué es lo que estaba haciendo. Pero Alan García nunca se desvinculó de su partido. Ciertamente que por algo lo hace. También él siempre ha tenido la intención de figurar en el Bicentenario, ya sea o llegar al Bicentenario o ser el nuevo Bicentenario. Esas intenciones han sido conocidas por todo el mundo. Entonces, el que intente lanzarse otra vez a la presidencia en el 2021 no sería nada extraño, porque es un tema también de él personal. Sin embargo, por supuesto, en la medida que comiencen a salir más audios de todo lo que está pasando a nivel judicial y que pudieran descubrirse cosas, porque él hasta ahora es el santo varón que no ha hecho nada absolutamente, eso genera muchas suspicacias. Y es interesante también cómo la población, a pesar de que realmente, por lo menos formalmente hasta ahora, no hay ninguna prueba que lo involucre, cómo la imagen en la población es completamente distinta. O sea, la gente no cree en Alan García. Entonces, por más que hagas, digas, saltes, bailes y tengas nuevos teteos, la gente no va a creer en Alan García. Esto no es un tema de percepción de la persona, sino de qué cosa ha hecho la persona. Qué terrible, de verdad, con estos actores políticos la cosa está bastante difícil. Bien, cerremos un poco el tema.
La preocupación va también porque parece ser que el principio de celeridad en la justicia no se ha cumplido. Tenemos líneas de investigación abiertas con el tema de Odebrecht, pero no hay ninguna acusación fiscal ya que sea real y que nosotros podamos decir, bueno, estamos yendo en el camino donde deberíamos estar. Ahora, ¿qué va a pasar con lo de los audios? ¿Vamos a sacar adelante ambas cosas? ¿No vamos a poder? ¿Vamos a desistir del tema Odebrecht? ¿Va a ir pasando por agua tibia? Yo estoy bastante escéptico en las últimas semanas con el tema Odebrecht, la Comisión Lavajato y todo lo que Ya nadie habla de Odebrecht. Mira, es que yo creo que se juntan estos temas, se solapan. El que hayamos descubierto, o mejor dicho, no descubierto, nos hayamos cerciorado de todo lo que suponíamos que existía en el Poder Judicial a través de estos audios. El que veamos que sí, era una verdad, no era simplemente una suposición. Esto también nos lleva a pensar qué está pasando con el tema de las investigaciones fiscales con el caso Odebrecht. De hecho, se ha mencionado mucho en los últimos días al fiscal Hamilton Castro, ¿no? Sí. Y él estaba, hasta dicen que aparece en una agenda. Y hasta ahora él no ha actuado diligentemente. El tema de las cifras, el tema de la indemnización, si recuerdas cuando se inició todo este proceso, se hablan de 29 millones de soles, que es una migaja al lado de todo lo que Odebrecht ha cometido delitos en el país. Han salido nuevos datos. Y yo creo que entonces tiene mucha relación con esto que hemos descubierto otra vez, entre comillas, con el Poder Judicial. Cuidado que hay muchas cosas que se saben y que se están tapando o que precisamente no se quiere que sepan porque también involucran a políticos. Entonces forma parte de que IDL debería transparentar todos los audios como medios de prueba y no sacarlos circunstancialmente. Yo creo que el tema de los audios debería ser más público, ciertamente. Sí. Ahora, tenemos esta situación en la que ya IDL no tiene el monopolio de los audios. O sea, también hay otros medios que han ido soltando por sus lados algunos. Yo creo que eso también hace precisamente que, insisto, que no tenga IDL el monopolio de la verdad absoluta, porque en realidad nadie la tiene. Sí. Pero yo creo que deberíamos tener mayores detalles aceleradamente de lo que está pasando, porque el tema de la justicia en el Perú en este momento está por los suelos. Nadie tiene la sensación de que hay justicia en el país. Y con esa creencia, por supuesto, no podemos pensar que el tema de Odebrecht va a llegar a alguna solución o que vamos a tener tras las rejas a quien debiera estar. Yo estoy bastante escéptico, como te decía. Y entonces caeríamos en cuenta de que todo este tiempo sí ha habido un blindaje con los, entre comillas, peces gordos, ¿no? Alan García, Keiko Fujimori y toda esa gente. Sí, de que hay un blindaje lo hay. Hemos llegado, como te decía, a la presión, al descaro, para que a esta vergüenza en la sociedad, para que las personas o instituciones que tomen medidas lo hagan. Lo que hemos visto ahora con este congresista Benicio Ríos, han tenido que desaforarlo porque ya era el colmo. Ya no había otro camino tampoco. Pues, ¿no? Es el colmo, el absurdo. Sí. O también vamos a ver qué pasa con el congresista Donaire, que también tiene una orden para hacer desaforarlo. Entonces, mientras no se ataque eso, mientras las instituciones que deban tomar decisiones no lo hagan, va a generar y va a seguir la confianza, el descrédito y va a afectar, por supuesto, la gobernabilidad. Entonces, gobernabilidad e institucionalidad en este país, ¿van a ser viables? Mira, en la medida, insisto, que se tomen las decisiones, cueste lo que cueste, sí. Y en la medida que la población también se involucre y comience a presionar para que haya cambios. Está pusilánime el ciudadano, es que ya no confía. Sí, pero ojo, el tema de la desconfianza no nos debe paralizar. Sí. Debería, al contrario, llamarnos a la acción, llamarnos a la presión y ojalá que también despertemos, porque no podemos seguir con esta misma situación porque no vamos a llegar a nada. Bien, ojalá que sí. Bien, hablemos un poco de lo que va a ser el contexto electoral y cuáles son las páginas oficiales donde la gente puede informarse. Las redes ahora forman parte importante y la gente joven debería empoderarse también y formar parte de esta renovación para luego no estar quejándonos de por qué llevamos a Yesenia Ponce, a Maritza García y a toda esa gente a la representación parlamentaria. ¿Cuáles son los foros oficiales? ¿Los podría dar a conocer? Yo creo que lo primero que tenemos que ver son como tú dices, las páginas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Podemos a través de ello ver
los currículos de las personas que están postulando, los candidatos. Ahora, ¿es un verdadero filtro el Jurado Nacional de Elecciones? No es un filtro, es en realidad simplemente una vitrina donde tú puedas revisar y puedas ver esta persona que es candidata, de dónde viene, cuáles son sus ingresos, y para que tú te puedas formar una imagen de esta persona. Pero ojo, recordemos que cada persona tiene un criterio distinto para formarse la imagen. Ahora, también creo que está contribuyendo, Transparencia, yo creo que es una institución que está contribuyendo mucho a esto, al decidir bien. De hecho, tiene un hashtag en redes que mucha gente retuitea. Pero también yo creo que los medios de comunicación independientes, inclusive como Digital TV, en la medida que descubran cosas y lo hagan visible, yo creo que va a ayudar a esa toma de conciencia ciudadana. En esta semana, en estos días, salió una noticia que habían más de 2.000 procesados o procesos judiciales en candidatos, que es una vergüenza terrible. Y ahí también ya veríamos a decir al jurado, entonces, ¿cómo permites que esta gente postule cuando está en la norma que no pueden postular? Entonces, yo creo que, nuevamente, necesitamos como ciudadanos ser más activos, buscar información para tomar decisiones e inclusive también ser elementos que divulguen, que contribuyamos a que la gente también se informe. De repente tú y yo podemos acceder a redes y nos formamos rápidamente una opinión de un candidato particular para la Alianza Metropolitana, pero hay gente que no lo hace. Entonces, de repente también contribuir es una labor social de decirle, oye, fíjate que estos son los candidatos, toma tu decisión, pero infórmate antes de hacerlo. No simplemente lo tomes porque una cara bonita, o porque me cae bien, o porque me cae mal, o voy a votar este para que no gane el otro, sino que tomemos una decisión más calificada, más consciente. Ojalá que sí, ya esa costumbre de estarse informando en la cola y decidir a minutos antes de ir a la urna ya debería no existir. Le quiero agradecer por haber estado hoy con nosotros. En definitiva, somos protagonistas del cambio y el 7 de octubre, es el primer paso, espero, de muchos que podamos dar en pro del país. Gracias, señora Tesera, por haber estado hoy con nosotros. Momento de revisar nuevamente titulares para continuar con la siguiente hora informativa.